Buenos días a todos. Les saludo nuevamente con alegría, con fe y con esperanza para ofrecer estos puntos de reflexión hoy de nuestra fe, que los podamos no solamente reflexionar, sino irlos en la medida de lo posible aplicándolos a nuestra vida. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Juan nos ofrece un tema bastante interesante, porque pues se presenta esta parte del Evangelio de San Juan, que el Señor Jesús nos dice: están tristes, pero su tristeza se va a transformar en aquella alegría que nadie les podrá quitar. Y quisiera ofrecer estos puntos de reflexión diciéndoles algo puramente antropológico, es decir, que se refiere a la constitución del ser humano por naturaleza. Queridos hermanos, la naturaleza del ser humano es muy impresionante, porque el ser humano es el ser creado con más composiciones en su existencia. Es decir, nosotros tenemos la composición de existencia y esencia, es decir, somos, pero no todos somos iguales, o no todos somos lo mismo, ¿no? Tenemos la composición de cuerpo y alma, por lo tanto tenemos que cuidar tanto del cuerpo como del alma, porque si afectas el cuerpo, se afecta el alma; si se afecta el alma, se afecta el cuerpo. Tenemos la composición de inteligencia, voluntad, dos facultades superiores que el Señor nos ha dado, por las cuales brota la libertad o los actos libres del ser humano. Infinidad de composiciones. Pero una de ellas, quizá, mis hermanos, es esta del Señor Jesús, que hoy nos presenta. No quiere decir que seamos seres que estamos llamados a siempre estar tristes o siempre estar alegres. La definición de tristeza o de alegría, queridos hermanos, creo que se basa en los acontecimientos que día con día vamos viviendo. Evidentemente, el plan salvífico de Dios es que todo hombre alcance su felicidad. Y la felicidad implica la tristeza y la felicidad implica la alegría. Pero quisiera que entendiéramos estos dos sentimientos así, sentimientos. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando hablamos de sentimientos del hombre, entramos a un tema de esta parte afectiva, de esta parte emocional, de esta parte sensitiva del ser humano. ¿Qué es lo que nos da tristeza y qué es lo que nos proporciona alegría? ¿O cómo pasar de la tristeza a la alegría o de la alegría a la tristeza? Aguas, porque a menos ayer que leía algunos comentarios bíblicos actuales de este texto, podemos confundir con esta enfermedad que hoy en día desde la psicología el ser humano presenta, que es la bipolaridad, ¿no? Es decir, un ratito estoy triste, de la nada estoy alegre y de la nada me vuelvo a entristecer. Eso no es el mensaje de Jesús. Creo que cuando el Señor Jesús hoy dice: están tristes, pero esa tristeza se va a transformar en alegría, tiene que ver, queridos hermanos, con cómo canalizamos esos sentimientos tan naturales en nuestra vida. ¿Qué es lo que te provoca la tristeza? ¿Y qué es lo que te provoca la alegría? 2, ¿cómo pasas de un estado de tristeza a un estado de alegría? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva a pasar de un estado a otro? Evidentemente, hoy el Evangelio nos pone que la causa de la tristeza del discípulo es la ausencia de Jesús. La causa de su alegría es su presencia.
Y es un tema muy, muy interesante, demasiado interesante, porque la tristeza, ausencia de Jesús en la vida. Ayer compartía yo en la reflexión, Jesús está presente siempre por muchos medios, por muchas maneras. Pero comparto esta reflexión a la luz de la teología de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice en uno de sus poemas de la mística, dice, ¿quién se alejó de quién? ¿Te alejaste tú de mí o yo me alejé de ti? La ausencia de Jesús, queridos hermanos, ¿por qué se da? ¿Porque Él se va de nosotros o porque nosotros lo sacamos de nuestra vida? Y por lo tanto viene este sentimiento de ausencia, de vacío, de tristeza, de soledad, y que es un estado del ser humano en el que tenemos que tener cuidado, porque las peores decisiones que podemos tomar es en este estado de crisis, ¿no? No podemos, mis hermanos, tomar una decisión cuando la tristeza está en nuestra vida. Y no podamos tomar una decisión cuando estamos rebosantes de alegría. Por eso vuelvo a insistir, la finalidad de Dios desde el punto de vista de la creación es que el hombre encuentre siempre su felicidad. ¿Felicidad en dónde? En la tristeza, en la alegría. Vayamos un poco, por ejemplo, al matrimonio. Cuando dos personas contraen matrimonio ante el altar del Señor, una de las promesas que se hacen es precisamente esa. Voy a estar contigo en las tristezas, pero también en las alegrías, en la salud, en la enfermedad. ¿Por qué? Porque en la tristeza se puede alcanzar la felicidad. Por supuesto que sí. ¿En la alegría se puede alcanzar la felicidad? Por supuesto que sí. Pero mis hermanos, cuando nos sumergimos en un sentimiento así y no salimos de él, el ser humano se daña. ¿Qué quiero decir? Que el ser humano tiene que ser capaz, cuando llegue la tristeza, de vivirla, pero de salir de ella. Porque si no, la tristeza se convierte en depresión, y la depresión lleva al ser humano a su destrucción. El ser humano, cuando viene la alegría, tiene que ser capaz de canalizarla para alcanzar su felicidad. No es lo mismo ser alegre que ser feliz. No es lo mismo, queridos hermanos, tener un momento de alegría y de satisfacción que alcanzar una plena felicidad. Insisto, ¿en qué radica tristeza? Ausencia de Jesús. Alegría, presencia de Jesús. Felicidad, cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de cada ser humano. Vean la gran diferencia. Y entonces todo ser humano, a menos dicen los padres espirituales de la Iglesia, todo ser humano tiene en su vida crisis. ¿Quién de nosotros no ha experimentado la tristeza? Aún así estemos con Jesús, todos. ¿Por qué? Porque la tristeza es un sentimiento que viene o que proviene de muchas raíces, de muchas raíces. ¿Quién de nosotros no ha experimentado la alegría? Pero son sentimientos momentáneos. ¿Qué les quiero decir, queridos hermanos, con todo este rollo? Para que digan, ya cállese, ¿no? ¿Qué les quiero decir? Que no podemos, mis hermanos, guiar nuestra vida por un sentimiento. No podemos guiar nuestra vida porque estamos tristes, o no podemos guiar nuestra vida porque estamos alegres. Nuestra vida tiene que ser guiada porque queremos ser felices y porque buscamos nuestra felicidad, y en la felicidad buscamos nuestra salvación. La vida del ser humano tiene que ser guiada no por un sentimiento. ¿Cuántas
a menos hablo nuevamente desde mi experiencia pastoral, sacerdotal, ¿cuántas personas, mis hermanos, dirigen su vida por un sentimiento? Es que estoy triste y entonces todas mis decisiones van enfocadas desde la tristeza. Estoy muy alegre, todas mis decisiones van enfocadas desde la alegría. ¿Por qué no entender, queridos hermanos, que son sentimientos pasajeros? Pero la felicidad no. La felicidad del hombre es permanente. La salvación del hombre es permanente. De ahí el término eternidad. No es de un momento. Es el Señor Jesús hoy la aclara. La tristeza se va a convertir en alegría y nadie te la va a poder quitar. La felicidad que Dios da, nadie te la va a poder quitar. La invitación es, pues, mis hermanos, a que nuestra vida no la llevemos, no la conduzcamos bajo sentimientos, bajo sentimentalismos, sino la llevemos bajo un proyecto que es Dios. El proyecto del cristiano es el proyecto de Dios, tu felicidad y tu salvación. De ahí quiero saltar a nuevamente enlazar esta catequesis del Rosario, este documento número 23, donde el Papa habla de los misterios de gloria. Y quisiera leerles esto. Los misterios de gloria, dice el Papa, hacen que el cristiano entre a lo que le espera. Entre a lo que le espera, queridos hermanos. Si nos maravillamos de poder experimentar la presencia de Jesús aquí en la tierra y que esa presencia nos traiga paz, nos traiga alegría, nos traiga tantos sentimientos y emociones, solamente es un adelanto de lo que nos espera, de lo que nos espera. El ser humano es la criatura más indeterminada que existe. No me lo tomen a mal, digo indeterminada porque no está terminado. Y entonces todos los días de nuestra vida, mis hermanos, nos vamos conociendo. Y todos los días de nuestra vida nos vamos examinando y nos vamos profundizando, interiorizando. Y entonces podemos descubrir que hay cosas de nuestra naturaleza y de nuestra vida que nunca están terminadas. Hablar de emociones es hablar de algo que nunca está terminado. Pero el proyecto del Señor nos invita a decir, no estás terminado, pero sí las podemos canalizar. De ahí hago un paréntesis. La Iglesia siempre toma como una gran ayuda, sobre todo en estos tiempos, ciencias humanas que nos ayudan a entender la naturaleza del ser humano. Surgieron, por ejemplo, mis hermanos, la psicología. Y entonces la Iglesia dijo, es una herramienta que nos ayuda a entender al ser humano. Surgieron ciencias como la tanatología, una ciencia que nos ayuda a entender al ser humano. La Iglesia dice, apoyémonos de esas herramientas. Para entender a Dios, no, para entender al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es cambiante. ¿Por qué? Porque se desarrolla en circunstancias diversas. Por lo tanto, dirijamos nuestra vida a alcanzar la gloria que no cambia, la gloria que es eterna, la gloria que es permanente y la gloria, mis hermanos, que manifestamos cada que rezamos el rosario por medio de estos misterios gloriosos. Vamos a celebrar el domingo la ascensión del Señor y quisiera adelantar esto. ¿Qué es lo que la Iglesia va a recordar nuevamente de la ascensión del Señor? El cielo está abierto. El cielo está abierto. Podemos llegar a esa gloria siempre y cuando, mis hermanos, manejemos nuestras emociones, nuestros sentimientos
de una forma que nos lleven a alcanzar esa gloria siendo felices aquí en la tierra. El cielo se abre desde la tierra, una enseñanza de la ascensión. La ascensión significa que es un movimiento que empieza de abajo hacia arriba. Es decir, el cielo se comienza a abrir desde la tierra. Mis hermanos, repito los de ayer para terminar. Todos los días, y cada experiencia es una oportunidad para ganar el cielo o para perderlo. Les invito a que hoy revisemos, mis hermanos, nuestra vida, cómo la movemos, cómo tomamos nuestras decisiones, si realmente estamos alcanzando nuestra felicidad o si nos hemos quedado solamente en sentimientos. Y si no la hemos alcanzado, busquemos siempre alcanzar esta felicidad, porque para eso fuimos creados. Dios les bendiga, tengan un excelente día y les invito a que nos puedan acompañar a la misa del domingo, día de solemnidad de la Ascensión del Señor. Todos tengan un excelente día. María, mira.